Buenas noches, querida familia, amigos, hermanos, bienvenidos a un jueves más de nuestros estudios. Reanudamos desde la semana pasada con un tiempo especial de preguntas y respuestas que tuvimos bien interesantes. Estuvieron preguntando aquí en el chat en vivo y nos dio tiempo en una hora de responder a todas las preguntas. No las conté, pero fueron muchísimas. Prácticamente todas interesantes, ¿verdad? Creo que todas, más bien dicho. Pero muchas muy buenas, así que les recomiendo que busquen aquí en la página de un servidor. Más adelante en las publicaciones anteriores van a encontrar esta transmisión especial de hace 8 días de preguntas y respuestas que tuvimos y que primero Dios estaremos teniendo, yo creo que una vez por mes, exageradamente cada mes y una semana, mes y 15 días, porque veo que han sido de mucha bendición. Y yo cada vez que lo tenemos digo, ahora sí no va a haber preguntas, ¿verdad? Pero siempre hay preguntas y siempre distintas. Únicamente de la penúltima vez a la última repitieron una. Pero fuera de esa, pues bueno, todas distintas, de diferente índole. Algunas de aplicación práctica, otras de cuestiones más doctrinales, dudas de la Biblia. Y fue un tiempo bastante interesante. Y bueno, estamos en la recta final de Romanos, pero no voy a meterme todavía en lo que nos falta, porque quiero aprovechar para compartir hoy un mensaje especial. Es simplemente aprovechar, ¿verdad?, pues la fecha en la que nos encontramos, porque realmente este mensaje lo puedo compartir en cualquier época del año, pero pues que algo bueno nos llevemos de la amistad, ¿no? Ya dicho sea de paso, porque una de las celebraciones pues más populares en México, y me río porque siempre me ha dado risa. Yo en lo personal, les voy a ser bien honesto, nunca le he celebrado con mi esposa, y no por amargado, sino porque la verdad es que nos daba flojera desde que éramos novios salir y la ciudad atascada, llena de gente, y ver globos por todas partes y rosas, los lugares llenísimos, todo carisísimo. Entonces, de broma decíamos que era el día del desamor y de la desamistad. Y desde novios decíamos de broma, ¿no? Vamos a celebrar el día del amor y de la amistad los 364 días del año restantes, y el 14 de febrero el día del desamor y de la desamistad. Entonces, no es que soy fan del día de la amistad, o algunos le llaman de San Valentín, se pone peor todavía, ¿no?, el asunto. Y por eso comparto esto, sino porque quiero aprovechar esta mercadotecnia que tiene envuelta a tanta gente para compartir lo que la Biblia realmente dice, ¿no? Porque es triste que mucha gente lo celebra y no sabe ni siquiera qué es, según la Biblia, pues la verdadera amistad. Entonces, como el Día de las Madres, ¿no? Por ejemplo, algunos ahí están el 10 de mayo y los mejores hijos, y el resto del año, pues bueno, son hijos terribles. O el Día del Niño, pelan a sus hijos ese día y el resto del año no pelan a sus hijos. O en Navidad, ¿no? Pelan a Jesús el 24 de diciembre y el resto del año ni se acuerdan que existe. Entonces siempre les he dicho, ¿no?, que hay fechas en las que podemos aprovechar, como Navidad, para compartir de Jesús, pero que realmente tenemos que reconocerlo en nuestras vidas todos los días del año. Y bueno, el mismo paralelismo quiero yo trazar con este famoso día del amor y de la amistad. No estoy diciendo que está mal que lo celebres, ¿no? Si tú eres de este rollo cursi y quieres celebrarlo y todo, adelante. Pero si somos amigos, seamos amigos todo el año. Si amamos, amemos todo el año, ¿verdad? Y mañana tendremos en la congregación una cena especial para matrimonios del Día del Amor y de la Amistad, ¿no? Y es simplemente aprovechar el pretexto de la época, de la fecha, para que no se queden en casa encerrados ni vayan a otro lugar allá a perder tiempo, sino que podamos convivir, divertirnos sanamente y llevarnos un mensaje que nos edifique. Pero bueno, lo que quiero hacer en esta noche con ustedes es compartir un breve mensaje acerca de lo que la Biblia nos enseña, que tiene que ver con este tema, y he titulado esta enseñanza La verdadera amistad. Así que va a estar bien interesante. Ahí en tu lugar te acompaño, te acompaño, no sé ni lo que estoy diciendo, te invito a que me acompañes, más bien cerrando tus ojos, y vamos a orar. Se me nota ahí el cansancio, ¿verdad? Me hizo falta café el día de hoy por la tarde. Dios, te damos gracias en esta noche porque tú nos das vida. Ponemos en tus manos esta enseñanza, pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, ya que reconocemos, Señor, sin ella somos incapaces ni de entender y mucho menos de vivir tu palabra.
Danos comprensión, Señor, y danos la fuerza, la voluntad, la convicción para poner en práctica lo que tú nos enseñes y que no sea solamente información. Pedimos que así sea hecho, Dios. Quita todo tipo de distracción, de estorbo del medio, y que esta palabra nos pueda edificar. Te lo pedimos en nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Y bueno, celebres o no celebres este día, el mensaje, como te dije, será bien interesante y por supuesto totalmente basado en la Biblia, ¿verdad? Entonces te va a ayudar no solamente con tus amistades, sino en las diferentes relaciones que tú tengas, ya sea que tengas amigos, los más grandecitos, su novio, su novia, los mayores pues ya casados, y vamos a ver cosas bien interesantes. Y quiero tomar como base la historia que nos cuenta la Biblia de David y Jonatán. Creo que es la mejor historia que nos ilustra lo que es las características de una verdadera amistad. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 1, que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, se refiere a David. En este contexto, David ya mató a Goliat, Saúl manda a llamar a David. David anteriormente tocaba el arpa en la casa de Saúl. Saúl, que estaba endemoniado, recibía libertad cada que David tocaba el arpa. Recibía sanidad también. Y Saúl tenía un hijo más o menos de la edad de David, se calcula, llamado Jonatán. Y dice la Biblia que el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a la casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl lo enviaba y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto ante los ojos del pueblo y a los ojos de Saúl. Bueno, más adelante la Biblia nos cuenta que el amor de Jonatán le fue a David más dulce que el de las mujeres. Entonces, desafortunadamente de aquí mucha gente con cero temor de Dios y en la carne, no queriendo ver lo que la Biblia dice, sino queriendo manipular la Biblia para que diga lo que ellos quieran que diga, llegan a la absurda, hereje conclusión de que la Biblia prohíbe el homosexualismo y decir que David y Jonatán pues eran una pareja de homosexuales. Este es algo que predican, entre comillas, iglesias con estas características. Digo entre comillas porque estas no son iglesias, son sectas totalmente diabólicas y satánicas. Una cosa es, como lo vimos algún día que compartimos el mensaje de cuál es nuestra postura acerca del movimiento LGTB. Una cosa es decir, no estamos de acuerdo con su vida, pero ellos les amamos como personas, estamos para servirles, ¿verdad? No les vamos a ver feos si van a nuestra iglesia, no le vas a tratar feo si te toca uno como vecino, ¿verdad? No aplaudes su pecado, pero tampoco lo tienes por qué menospreciar. Tenemos que amarles como Jesús amó a los pecadores. Pero otra cosa muy distinta y es ponerte a predicar que la Biblia habla a favor del homosexualismo y que David y Jonatán cachaban granizo con la izquierda, que les escuchaba que les gustaba Juan Gabriel y que tomaban Gatorade, ¿verdad? No es esto lo que la Biblia enseña. Hay que recordar, querida familia, que nuestro idioma es menos rico que el hebreo en el cual se escribe el Antiguo Testamento y el griego del Nuevo Testamento. Entonces, tan solo en el Nuevo Testamento hay 3 palabras que son distintas, 3 principales que se traducen como amor, pero que hablan de un amor con diferente naturaleza, ¿no? Se traduce como amor la palabra fileos, se traduce como amor la palabra eros y se traduce como amor la palabra ágape. Entonces las 3 parece que son la misma, pero en el original habla de un amor fraternal, que es el fileos, de un amor incondicional y sacrificial, que es el amor de Dios, el ágape, y de un amor pasional entre una pareja de esposos, ¿verdad? Que es el amor eros, el amor erótico, el amor de la intimidad, el amor del que habla Cantar de los Cantares, por ejemplo. En el Antiguo Testamento no hay 3. Hay 5 o 7 palabras distintas que se traducen muchas veces de amor, y cuando la Biblia habla
del amor entre David y Jonatán nunca tiene que ver de un amor de esposos o de esposas, simplemente en la gran amistad que tuvieron, ¿verdad? Ese amor de amigos fue más grande que el amor de amigos que David pudo tener con cualquiera de las mujeres que conoció. Jonatán seguramente lo comprendía perfectamente, él a Jonatán, pero jamás la Biblia dice que se besaron o algo así por el estilo, por Dios. Entonces hay gente que de repente, ¿verdad? Vuelvo a repetir, totalmente en la carne, influenciadas por demonios, vienen a la Biblia y la quieren distorsionar. Mis hermanos, no hagamos eso. Hay que recordar una de las reglas más importantes de hermenéutica, que es la analogía de la fe, que enseña que la Escritura interpreta a la Escritura, que la misma Biblia, ¿verdad?, tiene que interpretarse a sí misma. Cuando tienes un pasaje dudoso, como podría ser para algunos hoy aquí creo que significa esto, no, creo que significa lo otro. Bueno, ¿para qué debates acerca de si tu posición o la de un servidor es la correcta? El mismo Espíritu que inspira estos pasajes inspiró muchos pasajes más. Dejemos que el Espíritu responda, y en el resto de la palabra inspirada por el Espíritu, la Biblia tajantemente menciona que los que se echan con varones, los afeminados y todos estos pecados de inmoralidad, los fornicarios, los adúlteros, no heredarán el reino de los cielos. Entonces el Espíritu Santo no se va a contradecir y va a prohibir una cosa que en otro pasaje avala o aplaude. No es eso de lo que la Biblia está hablando. Simple y sencillamente, David y Jonatán son un claro ejemplo de un amor puro, ¿verdad?, que puede existir entre dos amigos o entre dos amigas. Son el mejor ejemplo de lo que es una verdadera amistad, y quiero yo usar su historia para explicar un poco tantas cosas que nos pueden bendecir muchísimo en nuestras relaciones. Y vamos a volver a leer el versículo 3. Dice que hicieron pacto porque le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Vemos que de forma implícita la Biblia revela lo que la definición de la palabra amistad nos enseña. Si tú buscas en un diccionario la palabra amigo significa o quiere decir que tiene amistad, o sea, no nos ayuda mucho. Si te vas abajito a la palabra amistad, habla de lo que Jonatán está mostrando: un afecto personal, puro, desinteresado y recíproco. Ahorita vamos a ver que estas características estaban presentes en la vida de David y Jonatán. Yo recuerdo cuando estudié esto que me llamó mucho la atención que abajo de amistad vi otra palabra, y era la palabra amigote. Y yo dije, seguramente significa como amigo grandote, ¿no? Así como Jesse Bermúdez, porque si no me conoces mido 1.88. Entonces pueden decir es mi amigote porque está bien alto. Pero no, amigote, yo ni sabía que existía esta palabra, pero significa compañero de fiestas y diversiones. Entonces, en el sentido estricto de la palabra, mucha de la gente que tú dices son mis amigos, en realidad son, según la definición del diccionario, amigotes. Son simplemente, hasta el día de hoy, compañeros o compañeras de relajo, de algún deporte, de algún hobby, de alguna actividad, compañeras de trabajo, compañeros de ministerio, compañeros de la escuela, de algún equipo. Pero para que tú puedas considerar a alguien como un verdadero amigo, como una verdadera amiga, pues quizá tienen que pasar años, pasar por muchas pruebas y confirmar estas características: que haya un afecto personal, que a la vez sea puro, desinteresado y recíproco. Esto lo vemos en David y en Jonatán. Vamos a hablar primero de las características de Jonatán y luego vamos a hablar de David, porque primero Jonatán es quien muestra estas características, pero años más tarde David le corresponde a Jonatán. Vemos aquí que cuando Jonatán habló con David, dice que su alma quedó ligada y le amó como a sí mismo. Lo primero que vemos es que Jonatán, aunque era hijo del rey Saúl, heredero al trono, ve a un jovencito que es llamado a la casa de su padre, que solía ser pastor de ovejas, ojo, que su propio padre y sus hermanos habían menospreciado, que venía de una familia no muy importante ni poderosa en Israel, que era la casa de los hijos de Isaí.
E Isaí no era tan poderoso porque tenía algunas ovejas, pero el que las cuidaba era David, el hijo menor. Entonces no tenía como que algunos siervos cuidándole el ganado. En ese entonces no había las escuelas como hoy las conocemos. A veces la gente de la aristocracia, los hijos de los poderosos tienen educación privada en casa. Pero David lo puedes ver que a sus 17 años no estaba en la secundaria o en la prepa, sino cuidando las ovejas de su padre. Entonces, imagínate este escenario actualmente. Es bien triste, pero aún lo vemos en familias cristianas. Y apenas le decía yo a los pequeños y pequeñas en el colegio que esto no debe de ser así, no debería de pasar en nadie, mucho menos en nosotros si nos decimos cristianos. No puede haber en un cristiano esto de sentirse superior y ser prepotente y arrogante y tratar mal a los demás por el coche que manejo, por la casa donde vivo, por el ministerio que tengo, por los dones que tengo, porque hay gente que hasta por esta cosa se crece. Es tristísimo, pero hay pastores que son bien payasos, que se creen mucho por su fama, por los dones que tienen, ¿verdad? No saludo a nadie, entro con mis guardaespaldas, que no me toquen. A un amigo pastor, así literalmente a su esposa, una pseudopastora, ¿verdad? Le iba a saludar y llegó a su asistente y dijo, no la puedes tocar, ¿verdad? Y su esposa le dijo, no, sí puedo, y mira, la tocó. Le dijo, al fin que ni quería, o sea, nada más venía a ponerme a tus órdenes. Pero hay gente que se pone así en ese papel, que ya creen que por quién soy, no son dignos los demás de mí, cuando el mismo apóstol Pablo, que él sí estaba lleno del poder de Dios, y Pedro y los primeros discípulos y apóstoles, pues era gente tan sencilla, ¿verdad? Pablo habla acerca de sí mismo y no dice, yo aquí el apóstol, el ungido, aleluya. Dice, yo soy el primero de los pecadores, y no es que lo fue, el primero fue Adán. Lo dice de forma humilde, y él se reconoce siempre, ¿verdad?, como siervo de Jesucristo. Y a los corintios dice, yo quién soy, y Apolos quién es, y Cefas quién es. Dice, no somos nada. Uno siembra, otro recoge, pero el que da el crecimiento es Dios. Él es algo, Él es el que murió por nosotros. Yo no morí por ustedes, pero para no desviarnos del punto, estaba en que mucha gente, por su poder, por su fama, por sus riquezas o por su reconocimiento ministerial, empieza a comportarse de esta forma despectiva. Entonces, imagínate que tienes a un jovencito de entre 17 y 20 años, que es el hijo de Carlos Slim, versión aleluyo. Imagínate que hubiera un Carlos Slim cristiano, ¿verdad? O un Elon Musk o algo así por el estilo. Y su hijo todopoderoso, con todas las palancas y todo el reconocimiento y toda la fama y el futuro por delante. De repente conoce a un invitado a casa y es un campesino que toca bonito un instrumento. ¿Cómo lo trataría? ¿Verdad? Entonces es bien triste, pero vemos esto aún dentro de la iglesia, gente elitista, que a los eventos invita siempre a gente importante, pero nunca le han testificado a su jardinero, al personal que le hace el servicio en casa, a alguien en la calle de escasos recursos. ¿Cuándo fue la última vez que oraron por alguien que no era, entre comillas, de su nivel, que le compartieron de alguna forma? Y vemos esto, que hay gente que se dice llamar cristiano y va al restaurante y trata mal al mesero, son prepotentes, son arrogantes, ¿verdad? Son groseros con los demás, se sienten superiores, que los demás le gritan, les truenan los dedos. Y tú volteas a la Biblia y ves entonces esto que es fabuloso, porque Jonatán, hijo del rey, ama como a sí mismo a este pastor de ovejas que venía recién llegando al palacio. Primer característica que vemos de forma implícita en Jonatán es que el verdadero amigo nunca se va a sentir más que los demás por lo que tiene. Y va a tratar con dignidad a los demás, no importa quién sea. Si tú eres un verdadero amigo, jamás vas a decir, no, yo ya nada más me junto con los de la high, nada más con los ungidos. No, tú vas a juntarte con todos, ¿verdad? Y si tienes un amigo, si tienes una amiga que no está según tú, en tu nivel, en tu posición o lo que sea, eso no va a ser para ti un problema. Tú le vas a amar de todas formas, porque la verdadera amistad
no ama por lo que la otra persona tiene, por lo que la otra persona es en cuanto a su posición o su unción o su poder o su fama o algo por el estilo, sino que reconoce el valor de la persona por quien la persona es en Cristo. Estamos en el primer libro de Samuel, capítulo 18, primeros versículos. Entonces, Jonatán, número 1, no fue despectivo con David. Jonatán no fue grosero con David, no fue prepotente con David, no fue altanero con David. ¿Y tú qué? Órale, David, tráeme las tortas, que eres mi chalán, mi papá te contrató. No, le amó y le respetó, dice la Biblia, dice, y lo amó como a sí mismo. A tal grado que la segunda característica que vemos es que dice el versículo 4, Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Segunda característica de la verdadera amistad, como lo mencionamos en la definición explícita, ¿verdad? Ese afecto personal, puro, desinteresado y recíproco. Lo vemos aquí reflejado en Jonatán, que no tiene ningún problema en despojarse de todo esto, y no solamente no es despectivo con David, sino que bendice a David. Un verdadero amigo, una verdadera amiga va a buscar ser de bendición para tu vida. Ojo con esto, mencionamos que la verdadera amistad conlleva un afecto desinteresado. Porque hay mucha gente que es generosa, pero porque tiene algún interés, ¿no? O sea, fuiste generoso con alguien porque está en la política, para que el día de mañana te devuelva el favor. Fuiste generoso con alguien, pero porque tiene palancas, porque es poderoso, porque tiene contactos. Pero aquí Jonatán aparentemente en este punto de la historia no podía obtener nada de David. David no es todavía el rey David, entendamos, es el hijo de Isaí, menospreciado por su padre, por sus hermanos, pastor de algunas pocas ovejas, porque así se lo dijo su hermano. O sea, su hermano sí fue más despectivo que Jonatán, y aquí ves la clara diferencia de alguien que está bien centrado espiritualmente a alguien que está enfermo mentalmente. El hermano de David, cuando David llega a la guerra, recuerdan el primer libro de Samuel capítulo 17, le dice a David, ¿y a quién dejaste aquellas pocas ovejas que tienes? O sea, haciendo lo menos. En cambio, Jonatán, que sí tenía una posición de poder, que sí tenía una posición de autoridad, no menospreció a David, sino que al contrario lo bendijo, aun cuando aparentemente no podía obtener nada a cambio. Jonatán no le bendice para ver qué obtiene de él. Hay mucha gente que sí es generosa, que sí es atenta, pero mientras me conviene, para obtener algo de ti, pero como pieza de ajedrez. El día que no me sirvas, te sacrifico y te desecho, porque lo importante no eres tú como pieza, sino que yo gane el juego. Si tú has sido este tipo de persona, tienes que arrepentirte porque has sido influenciado por tu carne, por un montón de demonios. Y esto no es algo que tenga que estar presente en un hombre de Dios, en una mujer de Dios. Vuelvo a repetir, porque hay muchos que pueden decir, no, yo sí he sido de bendición para otros, pero ¿cuál fue la motivación de tu corazón? Recuerda que parte de la definición de amistad es un afecto personal, puro, desinteresado. Aquí Jonatán no sabía que David era el futuro rey. O sea, no era, a ver, te voy a bendecir porque eres el futuro rey, que quedar bien contigo. Se dio cuenta de esto después. Y ahorita vamos a ir para allá, ¿verdad? Porque viene algo más grande y maravilloso todavía, y es como Jonatán salvaguarda la vida de David, aunque no le convenía sus intereses personales. Pero no me quiero ir todavía a ese punto, que es el que casi siempre todos tocan, pero no nos detenemos a meditar que desde su origen Jonatán ya mostraba una amistad totalmente transparente, un amor desinteresado. O sea, te voy a bendecir simplemente porque tengo un gran cariño y respeto por tu persona, no por lo que puedo tener de ti en un futuro, sino porque te respeto como persona, porque te respeto como hijo de Dios. Seguramente lo admiraba como hijo de Dios. Entonces es muy triste porque en la iglesia hay mucha gente que sí es generosa, no solamente me refiero a la parte material, sino en su tiempo, en sus atenciones con los demás, pero mientras puedan obtener algo de los demás. Y es algo que nosotros como pastores lo vivimos 1,000,000 de veces, y ya es muy difícil realmente que alguien nos decepcione. O sea, nuestra piel
ya es casi que de cocodrilo, ¿verdad? Ojo, no estoy diciendo que somos duros de corazón, pero ya es complicado que alguien nos pueda partir el corazón porque pues después de tantos años estaríamos mal de la cabeza de no entender. Tú volteas a ver la historia, por ejemplo, del rey David y lo traicionó sus hermanos, lo menospreció su padre, lo traicionó el rey Saúl, lo traicionó su hijo Absalón, lo traicionó su consejero Aitofel, lo traicionó a los líderes de Keila, lo traicionó su hijo Absalón, lo menospreció su esposa y prácticamente en toda su vida solo contó con Jonatán y con su esposa Abigail, pero nada más faltó que el perico se escapara de la jaula, que le dijera, ¡ahí te ves!, y lo mandara a volar. Todo el mundo le quedó mal a David y él nunca se amargó. Nunca dijo, ay, ¿por qué? Y tanto que he dado yo a los demás. Él dijo, mira, aunque mi padre y madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá en sus brazos. Él descansaba en el amor de Dios y dice, con esto tengo para echar para arriba, ¿verdad? Para el resto de mis días. Yo voy a dar lo mejor de mí a los demás, como le dijo a Saúl, juzgue Jehová entre tú y yo, mas mi mano no será contra ti, ¿no? O sea, yo a ti no te voy a tocar, yo te voy a respetar, ¿verdad? Reconozco que eres el ungido de Dios, y si Dios quiere hacerme justicia, lo hará, pero yo en mi carnota no voy a actuar porque yo descanso en Dios, porque yo no estoy en la carne como tú, le dice al rey Saúl, ¿verdad? De los impíos saldré en piedad, pero mi mano no va a ser en contra de la tuya. Él guardó su corazón. Entonces, esto lo hemos vivido muchas veces, ¿no? Hay mucha gente, no es el tema, pero hay mucha gente que se amarga en la iglesia. Ay, porque me traicionó, porque me hizo, porque me dijo. Y es que te van a fallar 1,000,000 de veces y por eso dice Colosenses 3:23 que todo lo que hagas, lo hagas como para el Señor. Porque de él viene recompensa. Si algún día en la tierra te encuentras con alguien que retribuyó, gloria a Dios. Y si no, de todas formas, Dios es fiel y él no es deudor de nadie. Entonces, te decía, nosotros hemos visto esto muchas veces, ¿no? Mientras somos de bendición para alguien y están de acuerdo con nosotros y a ver, y en el ministerio te di una posición de autoridad y te di chance de compartir el devocional y te puse a cargo de un grupo, nos ha pasado, eres el pastor amado, el mejor pastor del mundo, pero de repente, ¿qué crees? Que te disciplino, que te vas a la banca un rato, que te exhorté, entonces resulta que el pastor amado se volvió un candidato a ser el anticristo, ¿no? Y así nos ha pasado N cantidad de ocasiones en la que nos damos cuenta que pues mucha de la gente que daba algo, lo daba porque estaba pues buscando a través de eso obtener algo. Cuando ya dejó de obtener, entonces ya no me sirves, te desecho, me voy de la iglesia, hablo mal de ti, te trato de destruir porque nunca hubo un afecto desinteresado. Y vuelvo a repetir, hemos guardado nuestro corazón porque estamos plenamente conscientes de esto, que nuestra chamba es servir, ser de bendición, sin esperar obtener absolutamente nada a cambio, si no hace muchos años que quizá le habríamos pedido a Dios que nos mandara a hacer otras cosas, ¿verdad? Pero por eso siempre lo decimos, lo servimos a Él y todo lo que hagamos lo tenemos que hacer como para Él, porque si no, acabaríamos locos, ¿verdad? Todos aquellos que servimos al Señor. O sea, hay mucha gente en la iglesia que se va por eso decepcionada. Aquí no hay amor, porque nada más están buscando encontrarlo, pero no están buscando ofrecerlo a los demás. Y aquí en Jonatán vemos algo muy distinto. Vemos que él dice, voy a bendecir a David, aunque no pueda y no espere actualmente obtener nada de David, ni en un futuro, porque repito, en ese punto él no sabía que David era el futuro rey. Entonces, esta es la segunda característica de una verdadera amistad. No solo respeta a la persona por quien es y no le menosprecia, sino que además muestra un afecto desinteresado. Aunque tú no tengas nada que ofrecerme aparentemente, aunque no tengas nada que aportar a mi vida aparentemente, de todas formas yo voy a dar lo mejor de mí hacia tu persona. Lo hizo Jonatán. Y vamos a seguir leyendo el resto de la historia porque vienen aquí cosas maravillosas. Capítulo 19. Te lo voy a resumir, te voy a resumir el capítulo 19 y el capítulo 20 porque realmente son muy amplios y no quiero leer tantos versículos. De hecho, hasta el 21 se extiende la conclusión de este capítulo. Saúl se llena de envidia en contra de David porque llega de la guerra y le cantaban, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000, ¿no? Desde ahí existían hermanas que buscaban traer la paz, ¿no? Que tienen que andarle cantando esto al rey Saúl. Entonces, en vez de ser maduro
y guardar su corazón, pues se dejó envenenar. Y así te vas a encontrar siempre a personas en el trabajo. Oye, ¿qué crees que fulanito dijo y que menganito dijo? Y en la iglesia también. Y por eso en el ministerio tenemos que tener líneas de comunicación bien cerradas. Oye, que fulano de tal dijo que tú dijiste, voy y te lo digo de frente y no me dejo ir con la información, porque si no, el enemigo se empieza a infiltrar en nuestras líneas. Entonces, Saúl se deja envenenar y en vez de llevar esto delante del Señor, en su corazón se llena de envidia contra David. Dice, a mí me dieron 1000 y a David 10,000, solamente le falta el reino, y lo quiere matar. Entonces David huye y Jonatán habla con David y le dice, mira, en lo que estás escondido, déjamelo con mi padre para sondear cómo está el asunto, voy a tratar de convencerlo. Si veo que no lo pude convencer, te voy a avisar para que huyas, pero si se relaja y se desenchamuca, pues también te voy a avisar para que regreses. Total que Jonatán logra persuadir a su padre y David vuelve, pero Saúl se vuelve a enchamucar, David vuelve a huir, Jonatán se da cuenta que su padre no va a cambiar porque le acabó aventando una lanza a él mismo, a su propio hijo. Entonces Jonatán le dice, mira, la cosa está bien difícil en casa, se despiden como una novela de drama, ¿verdad? Imagínate, esta serie en Netflix sería buenísima. Digo buenísima entre comillas porque fue muy triste pues que tuvieran que separarse. Creo yo que Jonatán comete el error de seguir peleando al lado de su padre, y eso le termina costando la vida años más tarde, porque los filisteos matan a su padre y matan a Jonatán. Pero el punto, esa es otra historia, ¿no? Aquí en sus decisiones personales que podríamos cuestionar, pero como amigo él hizo lo que tenía que hacer. Advierte a David y encubre a David, a tal grado que su propio padre se enoja contra él y le dice, hijo de la perversa y rebelde, le dice, ¿acaso no sé yo que tú has elegido a David para confusión tuya y de la vergüenza de tu madre? Se lo dijo así tal cual. Y le dice, todo el tiempo que el hijo de Isaí esté vivo, ni tú vas a estar firme, ni tu casa. Esto ocurrió en el capítulo 20 del primer libro de Samuel, en el versículo 30 en adelante. Te dije, te estoy resumiendo todos los siguientes capítulos. Entonces, fíjate las palabras de Saúl, todo el tiempo que el hijo de Isaí esté vivo, ni tú estarás firme, ni tu reino. Porque, humanamente hablando, si Saúl era el rey, el heredero natural al trono, ¿quién era? La respuesta es muy sencilla, Jonatán. Y David se convertía entonces en el enemigo, entre comillas, natural de Jonatán. Entonces, una persona en la carne, ¿qué hubiera hecho? ¿Me hago de la vista gorda? Porque Saúl no le estaba pidiendo a Jonatán que él matara a David. Era simplemente, me voy de vacaciones 3 semanas, en lo que mi padre se despacha aquí a mi cuate, el buen David. Ni modo, ya vendrán otros. Pero si sigue vivo, mi reino corre peligro. Pero en vez de eso, Jonatán encubre a David, lo ayuda a escapar y reconoce, David, Dios está contigo y algún día tú vas a ser rey. Y solamente le pidió una cosa, le dijo, el día que tú seas rey, acuérdate de mí y ten misericordia de mi casa y de mi descendencia. Vemos aquí, híjole, cuántas características más de una verdadera amistad. Las quiero ir separando para no confundirnos. Y vamos a ver aquí otras dos. La primera de ellas es que Jonatán reconoció la unción de Dios en la vida de David. Y esto nos muestra de forma implícita que la verdadera amistad no tiene envidia. Vamos a mezclarlo esto con la cuarta característica, que es que Jonatán ayuda a David a escapar, aunque eso afectara a sus intereses personales. La verdadera amistad nunca va a ver únicamente por sus intereses, y mucho menos si eso implica cometer un pecado tan grave como el que Jonatán hubiera cometido si permitía que su padre acabara con David y si no lo hubiera salvado, si no le hubiera ayudado a preservar su vida. Pero tristemente es lo que mucha gente hace en este mundo totalmente lleno de avaricia, ¿verdad? Consumido por el amor al dinero. La gente no le importa a quién tenga que sacrificar, con quién me tenga que pelear, a quién tenga que traicionar. A veces hasta por una posición en el ministerio, por un liderazgo,
¿verdad? La gente se presta a chismes, a calumnias, están tan enfermos, tan acomplejados, tan vacíos del Espíritu Santo, tan influenciados por demonios, que solamente por una posición ministerial son capaces de eso, de mentir, de traicionar, de ser desleales para quedarme en tu lugar. Vemos a familias que por testamento se pelean, se han llegado a matar inclusive, ¿verdad? Y Jonatán viene a romper todos los moldes y todas las formas de lo que este mundo nos ha enseñado, porque él podía permitir que su padre acabara con David y quedarse con el trono, pero decide advertir a David y proteger a David, aunque esto le costara el reino. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú estuviste dispuesto a perder algo, a sacrificar algo por ser de bendición para una persona? ¿Cuándo fue la última vez que mostraste esta característica de tanta lealtad que dijiste, aunque no convenga a mis intereses personales, es lo justo, es lo correcto y lo voy a hacer? Porque es lo que hizo Jonatán. Sacrificó totalmente sus intereses personales. Lo que hizo Juan Bautista con Jesús. Oye, ¿por qué ellos están con él y no contigo? Porque es necesario que yo mengüe, pero que él crezca. Y vuelvo al punto, porque va de la mano con que Jonatán no le tenía envidia a David. Ya en este punto, ¿verdad? David ha ganado fama, popularidad con el ejército, con el pueblo. Jonatán se da cuenta que su padre está enchamucado, que Dios se ha apartado de él, que tarde o temprano David va a ser rey. Y Jonatán no le tiene envidia a David. Jonatán reconoce la mano de Dios sobre David y le dice, tú vas a ser el futuro rey de la nación, aun cuando él lo pudo haber evitado. Entonces, la verdadera amistad no va a tener envidia. Tú vas a reconocer lo que Dios ha puesto en otros. Tú vas a reconocer, y no estoy hablando de que tú seas un mediocre, que no busque crecer, pero entenderás que siempre habrá cosas que tú tengas que otros no tengan, pero sabrás entender cuando otros tengan cosas que tú no tienes. Sabrás entender cuando te toca estar a ti en el centro de atención y cuando le toca a otro estar en el centro de la atención. La verdadera amistad no va a envidiar a los demás por lo que Dios está haciendo con sus vidas. Al contrario, lo va a celebrar, va a alegrarse. Y esto puede aplicar en todos los niveles, rangos, edades, lugares. Algunos ejemplos al aire, ¿verdad? Comenzando por la congregación. Tú vas a celebrar cuando alguien fue puesto en una posición de autoridad, cuando alguien está desarrollando algún don que ha recibido parte del Espíritu Santo, cuando Dios está usando la vida de alguien. El verdadero amigo no va a decir, ¿y por qué lo pusieron a cantar a él y no a mí? ¿Y por qué está predicando ella y no yo? ¿Y por qué lo reconocieron a él como autoridad y no a mí? Si yo tengo más tiempo, si yo tengo más conocimiento, si yo tengo más sabiduría. No, tú vas a celebrar que Dios esté usando la vida de los demás. Tú vas a entender que para eso fuimos llamados, para impulsar a otros a que el reino de los cielos crezca, aunque eso signifique, como dijo Juan Bautista, que nosotros menguemos, y entonces tú te vas a alegrar de que Dios use las vidas de otras personas. La verdadera amistad va a saber reconocer lo que Dios ha puesto en otros. No vas a tener envidia si tu amigo ya tiene novia y tú no, si tiene coche y tú no, si tiene trabajo y tú no, si terminó su carrera y tú no, si ya se casó y tú no. La verdadera amistad va a celebrar todo eso. ¡Hey, felicidades! ¡Gloria a Dios! ¡Qué padre! ¡Qué bueno! Que se cambió de casa, gloria a Dios, qué padre, qué bueno, que cambió su auto, gloria a Dios, qué bueno. Es bien triste que hay tanta gente tan llena de envidia aún dentro del cuerpo de Cristo, que tienen envidia a su familia, a sus amigos, a sus súbditos, a sus líderes, a todo mundo. Salomón decía, la excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo, del hebreo prójimo reya, que significa íntimo o asociado. Entonces, cuando la gente camina en la carne y no tiene una comunión con Dios, no está en la palabra, no vive en oración, no vive alabando a Dios, influenciados por la carne, van a manifestar las obras de la carne, y una de ellas, según Gálatas 5:17 en adelante, son las envidias. Pero cuando tenemos una comunión con el Señor y caminamos en el Espíritu, manifestamos el fruto del Espíritu de Gálatas 5:22, del cual parte es amor, es bondad, es benignidad. Entonces tú vas a celebrar los logros de los demás. A mí me gusta celebrar
los logros de los demás. Y que Dios usó a alguien, qué bueno. A mí me gusta impulsar a otros a que también prediquen, y qué bueno si se levantan nuevas generaciones que predican bien la palabra. Y tenemos, por ejemplo, en el grupo de jóvenes un rol con diferentes jóvenes. Recuerdo hace muchos años cuando muchos de mis primos y familia y mi hermano no estaban en el ministerio. Ya actualmente algunos primos son pastores y están sirviendo y predicando, ¿verdad? Y ellos pueden escuchar esto y dar testimonio de que no estoy mintiendo, ¿verdad? Que les impulsaba a servir al Señor, a involucrarse, a compartir, y oye este devocional y ahora hazle así y hazle así, porque para eso fuimos llamados. Y si uno lo hizo mejor, qué bueno, gloria a Dios. No tenemos por qué andar buscando, nada más yo. No, mis hermanos, porque no estamos para establecer nuestro reino, sino el reino de Jesucristo en los corazones de las personas. No estamos para crecer nosotros, sino para que Él crezca. Y ¿sabes algo? Cuando tú busques que Él crezca, Él te va a hacer crecer también a ti. Pero cuando tú estás buscando nada más lo tuyo, pues estás demostrando que eres un Saúl, un monstruo destructor que busca lo suyo, y Dios a gente así no la va a poder bendecir, no la va a poder levantar. O sea, y me gusta, ¿verdad? Oye, que vi que alguien cambió su auto, por ejemplo, recientemente, un amigo y un hermano, y me acerqué y de verdad que me dio mucho gusto. Y te das cuenta cómo la gente se sorprende cuando ven que te dio gusto. Uno de ellos hasta me lo expresó, dice, es que eres el primero que me felicita y que se alegra genuinamente por mí. Y digo, pues así debería de ser, ¿no? Y había ya él convivido con diferentes personas, familia, amigos, etcétera. Y a veces vemos pues que hay gente que sigue luchando con la envidia en su corazón. Yo quiero ser el que sobresalga. La Biblia dice, lloramos con los que se lloran, con los que lloran, nos gozamos con los que se gozan. Entonces aprende a celebrar las victorias de los demás. Que ya tu cuate tiene novia y tú sigues solterón, gózate con él, llegará tu tiempo. Que ya tuvo hijos y tú no has podido tener hijos, gózate con ella y llegará tu tiempo. Hay hermanas malacopa, ¿no? Como esta mujer que llegó con Salomón, ¿te acuerdas? Que se le murió su hijo, le roba a su hijo a la otra, y Salomón dice, bueno, pues como no sabemos de quién es, vamos a partirlo en dos. Y la mujer que no era la mamá dice, sí, partidlo. Y la otra dice, no, dénselo a ella, o sea, prefiero que se quede con ella y que viva, aunque lo tenga que perder, pero salvar su vida, a partirlo. Y la otra dijo, no, hay que partirlo. Y Salomón dijo, no, ya me di cuenta de quién es de la madre que está diciendo que se lo den a la otra, con una sabiduría divina que el Señor le dio. Pero ve la envidia de la otra que dice, pues a que tu hijo se muera, ¿verdad? Aunque eso no iba a resucitar al suyo, pero a tanta su envidia que dice, yo perdí al mío, tú tampoco vas a tener al tuyo. Entonces hay gente así. Entonces, que tu amiga se casó, gloria a Dios, que ya tuvo hijos, gloria a Dios, que le subieron al doble de salario, gloria a Dios, que se fue de vacaciones por todo el mundo, gloria a Dios. Mi hermano, celebra las victorias, los logros, los triunfos, el llamado, los dones, la unción de la gente que te rodea, y más cuando se trata supuestamente de tus amigos. No concibo un cristiano con envidia hacia nadie, y menos un cristiano con envidia a personas que dice apreciar, que dice amar. Esto no es una característica de una verdadera amistad. Jonatán reconoce la unción de Dios en la vida del rey David. Él no se dejó cegar por sus intereses personales. Reconoció el llamado de Dios sobre la vida de David y salvaguardó su vida, aunque esto le costara el reino. Si tú realmente eres amigo, amiga, alguna vez en la vida quizá te tocará tomar decisiones que afecten a tus intereses personales, ¿no? Algo muy sencillo que puede probar mucho de nuestro corazón, pues es cuántas veces te has despojado, ¿no? Fueron a cenar, a comer, y alguna vez, ¿no? Aunque sea ahí de casualidad, pagaste alguna cuenta. Digo, no estoy diciendo que siempre lo hagas, porque la mayoría no nos sobra para estarlo haciendo, si no lo haríamos con gusto. Pero alguna vez dijiste, no, mira, yo hoy quiero invitar, quiero ser de bendición para tu vida. Entonces, la verdadera amistad no puede estar pensando solamente en lo suyo, lo suyo, lo suyo, lo suyo, lo suyo. Recuerda que es un afecto personal, puro, desinteresado. Y vayamos a la siguiente característica, recíproco. Y ahora pasamos con el rey David, porque después de algunos años muere Jonatán,
David llega al trono y él recordó el voto que hizo a Jonatán, la promesa que le hizo, el juramento, y envía a preguntar años más tarde, ya cuando él llegó a ser rey. Dice, ¿hay alguien de la casa de Jonatán que siga con vida para hacerle misericordia? Y mandan a traer a Mefiboset. Mefiboset era hijo de Jonatán. Cuando los filisteos invadieron el palacio real, murió Saúl, abuelo de Mefiboset, padre de Jonatán. Muere Jonatán, padre de Mefiboset, y la nana de Mefiboset lo toma en sus hombros, sale corriendo, se tropieza, el niño se le cae, quedó lisiado de ambas piernas, y cuentan los historiadores que se volvió jugador profesional del Cruz Azul, y le fue muy bien porque cumplía con los requisitos para poder jugar en este equipo de México, que a lo mejor algunos de fuera dicen, ¿y eso qué es? ¿Verdad? Es un chiste local que solamente algunos entenderán. Entonces, se va a un lugar llamado Lodebar, que significa lugar seco sin pastos, en las afueras de la región, para proteger a Mefiboset. Ahora, cuando David llama a Mefiboset, le ofrece restaurarle todo aquello que era de su padre. Le ofrece un lugar en el palacio real y un lugar en su mesa. Toma en cuenta que aquí Jonatán ya está muerto. No hay nadie de su familia más que Mefiboset, y Mefiboset vivió esto desde muy pequeñito, por lo cual él nunca supo el pacto que hizo David con Jonatán. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que si David no hubiera cumplido con su pacto, nadie se hubiera enterado de que él no cumplió con su palabra. Porque nadie escuchó esta promesa más que Jonatán, y Jonatán ya está muerto. Y Mefiboset desde muy niño tuvo que ser llevado a este lugar y él tampoco sabía de la existencia de esta promesa. Así que si David se muere sin cumplir con su promesa, nunca nadie lo hubiera visto en la calle como traidor, hombre de poca palabra o algo por el estilo. Y entiende que cumplir con su promesa le costaba a él económicamente, porque era restituirle todo aquello que algún día había sido de su padre. Era ahora él, ¿verdad?, doblegar su orgullo y su ego y no ser prepotente ni altivo y permitir que ese joven lisiado, aislado, un poco reprimido, se sentara en su mesa y viviera en su palacio. De hecho, cuando Mefiboset viene con David, Mefiboset dice, ¿quién es tu siervo para que mires un perro muerto como yo? Y David le dice, no digas eso porque te vas a sentar a la mesa del rey. Y le restituye todo. Ahora David aquí muestra lo mismo que Jonatán años atrás. Porque ahora aquí David no puede obtener nada de Jonatán. Jonatán ya está muerto. David ya es el rey. Aquí David no va a llevarse aplausos, porque hay gente que hace obras de caridad para ser aplaudida, ¿verdad? Para que los demás le reconozcan, para subir su foto en redes y presumir, ¿no? Lo que estoy haciendo. Y no estoy criticando que compartan en redes si es para motivar a otros. Hay ministerios que tienen por temas de transparencia que hacerlo, ¿verdad? Pues para que la gente sepa lo que hacen diferentes ministerios o diferentes organizaciones. Pero pues cada quien sabe en su corazón cuál es realmente su verdadera motivación. Pero aquí no es que David dijo, a ver, traigan a Mefiboset, ya me tomé la selfie con Mefiboset, ahora llégale. David aquí no ganaba absolutamente nada, ni aplauso, ni reconocimiento, ni siquiera un gracias de Jonatán, porque Jonatán ya está muerto. Entonces él pudo haber no cumplido con su palabra y no pasa nada, pero decide cumplirla en honor a la palabra que le dio a su amigo. Y esto nos muestra que la verdadera amistad mantiene su lealtad aun si la persona no está ahí. Porque hay gente que es leal mientras la persona está enfrente, pero tantito te volteas y las cuchilladas que te dan por la espalda. No, la verdadera amistad dice, como David, aunque esté muerto, en honor a su memoria, voy a hacer lo que tengo que hacer. Y fue lo que hizo el rey David. Voy a ser de bendición para Mefiboset, aunque Jonatán ya no tenga vida, aunque no me pueda agradecer, aunque no me pueda retribuir, simplemente porque le amé tanto que voy a cumplir con mi palabra y voy a bendecir a su familia. La verdadera amistad se preocupa por la familia del amigo. Voy a orar por tu familia. Voy a estar intercediendo, ¿verdad? Por tus hijos, por tu matrimonio, por tu trabajo, por lo que hay alrededor de tu vida. La verdadera amistad hace cosas que la otra persona nunca va a ver. ¿Cuánto tiempo pasas orando por aquella gente que dices que amas, que aprecias? No, actuamos bien mientras me vean.
¿verdad? Para que entonces sea alabado y reconocido. Pero cuando cierro las puertas de mi habitación y cuando nadie me ve, la pregunta es, ¿sigo siendo amigo? Cuando hablan a espaldas de esa persona a la que le llamo amigo o amiga, ¿sigo siendo amigo? O digo, ay, ni se va a enterar, ¿verdad? O me levanto y digo, ¿sabes qué? Lo que estás diciendo en mi presencia no lo vas a decir. Y si vas a decir algo, se lo dices de frente. Esto es lo que hubiera hecho David si alguien hubiera hablado mal de Jonatán, porque demostró cuánto le importaba que aún bendice a su hijo, aunque ya Jonatán estuviera muerto. Entonces vemos que en diferentes etapas de su vida, Jonatán al principio, David al final, los dos demostraron lo que es, según el diccionario, una verdadera amistad. Mostraron características de un afecto personal, totalmente puro, no contaminado, desinteresado y, bien importante, recíproco. No es nada más doy, no es nada más recibo, es un intercambio. Ahora, en este intercambio te vas a dar cuenta muchas veces que hay personas que te dicen amigo, que te dicen amiga, pero que realmente no se comportan como tal. Cuando así suceda, tú guarda tu corazón y sigue dando lo mejor de ti. Porque hay mucha gente que comete el error que vimos al principio de que porque me decepcionaron, me traicionaron, rompieron mis expectativas, entonces se endurecen y ya dejan de relacionarse, ya no quieren convivir con nadie, ya no quiero tener nuevas amistades porque me han traicionado 3 veces, ya no voy a dar lo mejor de mí, ahora van a conocer la versión mala de mí y esto no está bien. Aunque los demás no correspondan a nosotros como hijos de Dios, nos corresponde de todas formas dar lo mejor de nosotros. Y fue lo que David hizo, no solo con Jonatán, sino con el mismo Saúl que le quería quitar la vida. Lo tiene en sus manos y dice, no te voy a tocar porque respeto que eres quien Dios ha puesto por autoridad en esta nación. Y ay de mí si toco al ungido de Jehová. Y lo encara después más tarde y le dice, me dijeron que te matara, pero te perdoné. Y te tuve en mis manos, pero decidí no hacerte daño. Y como ya te dije, ¿verdad? Le menciona, juzgue Jehová entre tú y yo, mas mi mano no va a ser contra ti. O sea, si tú no te arrepientes, como finalmente no lo hizo, y decides seguir en tu justicia, es tu problema y que Dios trate contigo. Pero yo voy a hacer lo que es correcto, no por lo que espero de ti, sino por lo que Dios espera de mí. Y David no dio lo mejor de sí hacia Saúl porque Saúl lo merecía, sino porque Dios lo merecía. Entonces, como cristianos, querida familia, quiero concluir con esto. Tenemos que tener mucho cuidado porque hay una delgada línea en la que mucha gente se pierde. La delgada línea en la que diste tanto y abriste tanto tu corazón y esperaste tanto que al no ser retribuido terminas con el corazón hecho pedazos. Porque como te dije al principio, la triste realidad es esta. Hablando en este caso, en el cuerpo de Cristo, vas a encontrarte con mucha gente que llegó muy necesitada, muy dañada, muy lastimada, muy oprimida, buscando ayuda y que no están buscando a quién yo puedo bendecir, sino quién me puede bendecir. Quizá después de muchos años que el Señor restaure y sane, entonces ahora ellos empiezan a buscar ser de bendición. Pero al principio recuerda lo que Pablo dijo, o bueno, no fue Pablo quien ha sido el autor de la carta a los Hebreos, ¿verdad? Donde se les compara con niños espirituales que necesitaban leche. Al principio las personas en sus primeros años en Cristo reciben y en su mente no está el dar. Entonces tristemente mucha gente nunca madura como estos hebreos. Dice, siguen siendo niños y no pueden crecer. Hay gente que nunca crece y que toda la vida es dame, ministrame, bendíceme, órame, aconséjame, como ovejas, ¿verdad? Yo, el hermano yo. Por eso es tan común que la gente me voy de aquí porque no hay amor, porque un gran porcentaje está solo buscando darlo. Pocos son los que maduraron y dicen, ahora yo voy a dar ese amor. Entonces hay mucha gente que como va a ir y busca recibir, y tú das y esperabas recibir algo a cambio, ¿verdad? Y de repente no lo recibes y muchos se decepcionan, se desaniman y dejan de hacerlo. Entonces tienes por una parte aquellos que se dejaron endurecer y ya me voy a aislar, ya no me voy a congregar, ya no vuelvo a hablarle a nadie, ya no cuentan conmigo y no está bien.
Pero por otra parte tienes personas que nunca supieron guardar su corazón y se dieron tanto que terminaron rotos. No se volvieron malos, pero empezaron a ser pisados y pisados y traicionados y acabaron totalmente lastimados y decepcionados y deprimidos. Entonces es difícil, pero hay que buscar esa delgada línea que te decía, en la que tú dices, voy a dar lo mejor de mí, pero no espero nada de nadie. Y que lo puedas decir realmente con alegría, no con amargura, de ya sabía que de todas formas me ibas a traicionar, no. Sino decir, ¿sabes qué? O sea, amo a Dios, voy a hacer lo mejor que pueda, y si la gente no reconoce y retribuye, del Señor tengo mi recompensa. Y esto fue lo que vivió David. En toda su vida, te mencioné al principio, toda la gente que le falló, que le traicionó, pero él siempre guardó su corazón. Él nunca se volvió un monstruo destructor. Salvo ese episodio oscuro que tuvo en el que peca con su vecina y para encubrir su pecado mandó matar a su marido, una tragedia en su vida que él provocó. El hombre siempre fue de bendición para los demás, aunque no recibiera nada a cambio. Él buscaba dar, él buscaba ser de bendición. Y de Dios, mira si no tuvo recompensa, que Dios le dijo, tu reino permanecerá para firme, porque de la descendencia de David viene nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Entonces, qué bendición para David, ¿verdad? Decir, de mi árbol genealógico vino el Mesías que vino a salvar a la humanidad. Y cuántas generaciones hemos sido bendecidas por su vida, y cuántas historias y cuántas prédicas y cuántas alabanzas basadas en sus salmos. Entonces, para mí es un gigante de la fe que va a trascender para la eternidad. Y en la eternidad yo quiero echarme algún día un buen café con él, ¿verdad? No habrá idolatría. Y no, ¡ay, ahí está David, que me dé su autógrafo! Pero reconozcamos lo que Dios hizo con su vida. Y si la Biblia dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios, es por esta razón. Porque perfecto no fue. Cometió adulterio y asesinato. Dos pecados que la mayoría de nosotros no hemos cometido. Ninguno de los dos. Y tú dices, oye, ¿y por qué con esto le llama la Biblia de esta forma? Bueno, porque fuera de ese episodio oscuro, es un hombre que nunca buscó lo suyo, que siempre buscó la agenda del reino de los cielos y ser de bendición para los demás, aunque no obtuviera él algún beneficio, aunque no fuera él reconocido. De hecho, cuando Absalón se rebela en contra de él, David lo pudo haber despachado y dijo, no, vamos a huir. Y no voy a hacer nada. Y fue su gente que no lo obedeció y terminó matando a Absalón, pero ni siquiera él quería vengarse. No tenía un corazón vengativo, rencoroso, envidioso o algo por el estilo. Entonces él aprendió a encontrar esta delgada línea, este equilibrio en el cual no me voy a la depresión de que me traicionó mi hijo y mi consejero y los líderes de Keila y mi propia esposa y mi rey Saúl y mis hermanos y mi padre. Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Hay cristianos así y quizá Dios te está hablando en esta hora. Yo no sé para quién es esta palabra, pero ahí está el Espíritu Santo de Dios en tu habitación diciéndote ya sal de esta depresión en la cual te encuentras. Hay muchos de ustedes que el Señor les está hablando en este momento, que algún día sirvieron activamente en el ministerio. Es más, que tuviste el anhelo de hacer más cosas, que habían planes que ya estabas ejecutando. Yo esto no lo tengo en el bosquejo, pero es una palabra que creo que Dios está hablando a algunas personas en este momento, y que sufriste alguna traición, alguna decepción. No fuiste correspondido en el ministerio, probablemente por algún hermano a la par, algunos súbditos e inclusive tus propios pastores, y no te diste cuenta que fue una estrategia del enemigo para hacer que tú tiraras la toalla y abandonaras la carrera que estabas corriendo. Y Dios te está hablando esta noche, recordándote que el don y el llamado es irrevocable, y que ese don que puso en ti, que ese llamado que puso en ti, allí sigue. Que quizá tú lo sepultaste, pero dice la Biblia, yo no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Dios no lo olvidó, y Él te está llamando en esta hora a que vuelvas otra vez al campo de batalla, que vuelvas otra vez a relacionarte, que vuelvas otra vez a emocionarte, pero que a diferencia de antes, guardes tu corazón. Entonces tienes que salir ya de esa situación en la que muchos están, porque me lastimaron, porque me hirieron, y ya no vuelvo a confiar en nadie, y te van a seguir rompiendo el corazón 1,000,000 de veces, pero tienes que guardarlo.
O sea, rompiendo me refiero a que te van a fallar, te van a decepcionar y va a pasar lo que no esperabas, y no pongas tu expectativa en lo que vas o no a recibir, en si van o no a corresponder, me van o no a agradecer, a valorar, a retribuir. Hazlo como para Dios y te prometo, Dios te va a recompensar. Él no es, repito, deudor de nadie. Y no hablo materialmente, sino en todas las áreas de tu vida vas a ver la mano de Dios, la bendición de Dios. Ya no puedes seguir en ese aislamiento en el cual te encuentras, querido hermano, en haber renunciado a esos sueños, a ese llamado, a ese ministerio, porque no encontré amor, porque me defraudaron, porque esto es parte del proceso, porque esto es parte de la vida en Cristo, porque tratamos con seres humanos imperfectos y muchos de ellos que llegan a Cristo muy lastimados, muy oprimidos, muy dañados, de los cuales, si tú miras cosas fríamente, la pregunta es, ¿y por qué habrías de esperar otra cosa a lo que recibiste? Y por otra parte, personas que se endurecieron. Para que no me lastimen, ahora yo voy a ser el malo. Y no cuentan conmigo, ¿verdad? No. Da lo mejor de ti, pero guarda tu corazón. Guarda tu corazón en este sentido. Si tú estás consciente de que esto puede pasar, te puede doler y te sientes mal, pero no te derrumbas, te levantas de inmediato. Sobre todo cuando sabes que el Señor, aun cuando somos infieles, termino con esto, la Biblia dice, Él permanece fiel. Así que vuelve a ser buen amigo, buena amiga, vuelve a dar lo mejor de ti a los demás, pero guardando lo que la Biblia dice que guardes por sobre toda cosa guardada, tu corazón, porque de él mana la vida. Vamos a terminar con esto. Hay tantas cosas más que podríamos hablar de la amistad, nuestra amistad con Dios, características, ¿verdad?, de esto, pero creo que es buen momento aquí para concluir y reflexionar con esto. Cierra tus ojos y dile conmigo: Dios, te doy gracias por tu palabra en esta noche. Primeramente, perdóname, Señor, si yo no he mostrado estas características, si a veces busqué nada más lo mío, si no fui recíproco, si hubo un interés personal, Señor, si no correspondí, Señor, si había alguna motivación en mi carne de algo que iba a obtener por hacer lo correcto. Perdóname, Señor, si fui desleal, si fui un Saúl y no un Jonatán o un David. Señor, te doy gracias por haberme hablado, y de hoy en adelante buscaré ser lo que tú me pides que sea, independientemente de lo que recibo o no de parte de los demás. Señor, guardaré mi corazón, pero no voy a permitir que el enemigo me neutralice. Y si estabas en este extremo de la depresión, el desánimo, el aislamiento, o si estabas en el extremo de haber endurecido tu corazón y ahora no cuentan conmigo y yo soy ahora el malo, la mala de la historia, dile: Dios, perdóname, y me levanto en el nombre de Jesús, y todo lo que haga lo haré como para ti, y voy a dar lo mejor de mí, voy a hacer hacia los demás la mejor versión de mí. Siempre contarán conmigo, con todo el apoyo que yo pueda dar en todas las áreas de mi vida, según mis posibilidades. Pero a diferencia de antes, no voy a esperar nada a cambio de absolutamente nadie, Señor. Si algún día, como David, me encuentro con un Jonatán, o como Jonatán con algún David, gloria a Dios. Pero si no fuera así, no pasa nada. De todas formas, disfrutaré de las personas que tú pongas en mi camino, y disfrutaré, Señor, de las bendiciones que en ese tiempo pueda haber, y siempre consciente, Dios, que de ti tenemos recompensa y que tú siempre eres fiel. Gracias, Señor, te damos por tu palabra preciosa que nos enseña, que nos exhorta, que nos anima y que de una u otra forma siempre nos edifica. Enséñanos, Señor, a vivir lo que hemos aprendido y que no se quede en nuestra mente nada más. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Mis hermanos, solamente un par de avisos. Mañana tenemos la cena para matrimonios. Los que no alcanzaron boletos creo que ya no pueden conseguir, no lo sé, tendré que marcar mañana a las oficinas. Luego hay gente que de última hora cancela, cosas por el estilo. A mí no me pregunten porque yo no tengo idea. Yo solo estoy organizado
En mi mensaje y estas cosas de la logística de los boletos, lugares, etcétera, pues está el equipo del ministerio que se encarga de esto. Entonces mañana pueden marcar al 722-232-0140 o 0103 y ahí ver si todavía pueden, porque yo desconozco esa información ya a estas alturas. ¿Qué otro aviso? El domingo predico en la Iglesia del Sur, en Villanueva para el Mundo, en la Ciudad de México. Nos reunimos o se reúnen los domingos en el Salón Palacio Lecrillón, que se ubica en Avenida Cuauhtémoc, creo que es la colonia del Valle. Estaré compartiendo 2 mensajes diferentes a las 9:30 de la mañana y a las 12. Y aquí en Toluca estará en 2 de nuestros 3 servicios el pastor David de la Cruz y en el otro el pastor Yoshimar. Con 3 mensajes, porque serán 3 mensajes diferentes de gran bendición, así que pueden aventarse domingo de 3x1 o 2x1 para que se vengan organizados. Mañana creo que el mensaje se transmitirá en vivo. Si no alcanza este boleto, se escucha la prédica. Se va a llamar Quebrados o Quebrantados. Básicamente la enseñanza es: matrimonio que no vive quebrantado a los pies de Cristo terminará quebrado, ¿verdad? Entonces tú eliges, o te quebrantas o quiebras. Por más conocimiento que tengas de la palabra, si no vives quebrantado a los pies del Señor, no la vas a hacer. Entonces la cena, bueno, la cita es a las 6:30. La cena comienza a las 7:30 y la conferencia por ahí de las 9 de la noche, por si quieren conectarse por este medio. Estaremos transmitiendo en vivo la predicación. Conéctense con su esposo, con su esposa, esperen hasta el final, habrá un tiempo de oración, de ministración y les pedimos mucho sus oraciones para que sea un tiempo de bendición. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana, ya retomando en este mismo horario lo que nos falta de Romanos y después comenzaremos con nueva serie. Último aviso, se me pasó decirles, hay un discipulado que actualmente tengo privado y lo voy a hacer público a partir de un mes aproximadamente a personas con algunas características que tengan mínimo 1 año de haber recibido a Cristo. Y que estén en su iglesia sirviendo de forma activa, ya sea dentro o fuera de la congregación, o que estén impartiendo la palabra en algún estudio, discipulado, actividad evangelística, al menos cada 15 días. Va a ser un curso de homilética que es cómo preparar un mensaje y predicarlo. Va a ser por Zoom. Lo más seguro es que sea los lunes a las 8 de la noche, por ahí de mediados finales del mes que entra, lo estaremos iniciando. Estén al tanto, voy a mandar la invitación para que se puedan inscribir a este curso. Obviamente será gratuito, pero al inscribir me refiero a que será un poco más ordenado, organizado en este sentido, en el control, la asistencia, etcétera, porque lleva un seguimiento y creo que va a ser de mucha bendición. Cuando acabemos este curso o este discipulado de Romanos, empezaremos a estudiar un nuevo libro del Nuevo Testamento. Ya después les confirmaré cuál es, ¿ok? Y bueno, con esto concluimos. Pasen bonita noche, estamos despedidos. Que Dios les bendiga. Y mañana feliz día del amor y de la amistad. Los que escucharon el mensaje desde el principio saben por qué me río, ¿no? Pero ya, escuchen la prédica completa. Estamos despedidos.